Abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Estamos en nuestra serie del libro de Mateo y específicamente en el Sermón del Monte. Y en esta mañana vamos a leer del versículo 17 al versículo 20. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice así la Escritura: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando escuchamos la palabra ley, muchos piensan en reglamentos, reglas frías, castigos, o pueden pensar también en algo que limita su libertad. Sin embargo, con la ley de Dios no es así. La ley de Dios no fue dada para oprimir al ser humano. La ley de Dios fue dada por Dios para mostrar quién es Él y cómo debe de vivir su pueblo. Y esto es porque la ley de Dios revela el carácter santo, justo y bueno de Dios. Y también nos enseña lo que Él ama y lo que Él rechaza. En la Biblia la ley de Dios incluye los mandamientos y las enseñanzas que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés. En esta ley mostraba el camino correcto, pero también dejaba en claro una evidencia, una realidad. Y esa realidad es que el ser humano no puede cumplir perfectamente la ley. Por eso la ley no solo nos guía, sino que también nos confronta y nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Hoy en nuestros días muchos piensan que la ley de Dios ya no tiene ninguna importancia, que la ley de Dios pertenece al pasado o que la gracia de Dios ya la dejó sin valor, que ya la ley ya no es para nosotros porque la gracia ya está en nosotros. Pero lo que el Señor Jesucristo afirma aquí es que la ley sigue teniendo vigencia y sigue teniendo propósito. La ley sigue siendo importante porque nos muestra el estándar santo de Dios. La ley sigue siendo importante porque nos revela nuestros pecados. Y la ley también sigue siendo importante porque es la que nos dirige a Cristo. Y Cristo fue el que cumplió perfectamente la ley. Así que, hermanos, al iniciar en este pasaje, Jesús nos enseñará que Él no vino a eliminar la ley, Él vino a cumplir la ley. Y que solamente nosotros en Él es como podemos vivir una vida de obediencia que nace del corazón y que glorifica a Dios. No es algo que procede de nosotros. Es algo que nace en nuestro corazón porque Cristo ha venido a nosotros a transformar nuestro corazón, pero también es algo que glorifica al Dios con el cumplimiento de nuestra obediencia. Uno de los mayores malentendidos sobre las enseñanzas de Jesús es que Él vino a suavizar el mensaje de Dios, vino a hacerlo más suave, no tan rígido, no tan estricto. Muchos lo imaginan como que Jesús vino a rebajar las exigencias de la ley divina para hacer la fe más cómoda.
Sin embargo, en este capítulo de Mateo, Jesús aclara algo fundamental. Él no vino a hacer la ley de Dios más fácil. Él vino a cumplir la ley de Dios perfectamente. Porque Jesús no intenta suavizar la ley, ni tampoco intenta hacerla más accesible al ser humano, sino que Jesús hace todo lo contrario. El propósito de Jesús es afirmar la seriedad de la palabra de Dios y con esto desenmascarar la falsa confianza de una justicia meramente externa. Porque la ley de Jesús va al corazón, no a lo externo, como lo hacían los fariseos y los escribas. La ley de Jesús apunta al corazón del hombre. Sin embargo, hermanos, este pasaje no fue dado para producir una comodidad espiritual. Este pasaje fue dado para confrontar, para corregir y para dirigir el corazón hacia el verdadero entendimiento de lo que es la ley de Dios. Porque aquí nuestro Señor Jesucristo aclara el lugar que ocupa la ley en el reino y nos prepara a nosotros para entender que solamente una justicia más grande que la simple religiosidad y el legalismo pueden sostener nuestra vida delante de Dios. Vamos a orar, hermanos, y poner en manos del Señor nuestra meditación de esta mañana. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad en esta mañana de estar aquí, en este lugar donde exaltamos tu precioso nombre. Pedimos, Señor, para que por medio de este mensaje nosotros podamos aprender a valorar el sacrificio que hiciste por nosotros, cumpliendo la ley que nosotros no podíamos haber cumplido, y ganando con esto una vida eterna, no por nuestros méritos, sino únicamente por tu gracia. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir el mensaje fielmente y que realmente haya una obra transformadora en nuestro corazón. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es declarar unas palabras después de las bienaventuranzas, después de que el Señor ha dado a conocer las bienaventuranzas y ha definido también la identidad de quienes son los súbditos del reino. Ahora su enseñanza, la enseñanza de nuestro Señor, tiene una autoridad, una profundidad y una orientación firme, radical hacia el corazón del hombre. Y lo que hace en esta declaración es que genera una sospecha natural entre los oyentes judíos. ¿Por qué? Porque en este momento ellos cuestionan si Jesús está en contra de la ley que Dios le había dado a Moisés. Es por eso que el Señor comienza diciendo, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No le he venido a abrogar, sino para cumplirla. Porque Él sabía que ellos tenían, o ya circulaba entre el mundo de los judíos una conclusión equivocada acerca de la enseñanza de Jesús. Y lo que hace el Señor en esta aclaración nos da a entender que había una interpretación errónea de su ministerio. Así que desde este momento el Señor quiere dejar en claro que el evangelio del reino no es una ruptura con la revelación de Dios expresada en el Antiguo Testamento ni con su ley, sino que se trata de la consumación de aquella ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Por eso cuando el Señor dice la ley y los profetas, esto se refiere a una forma hebrea de entender todo el Antiguo Testamento.
Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando está en su ministerio, únicamente lo que se conocía era el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Él dice la ley y los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo no únicamente está hablando de los 10 mandamientos o de las normas ceremoniales, sino que Él está hablando acerca de toda la revelación previa que se había dado en el Antiguo Testamento. Las promesas, los mandamientos, los tipos, las sombras, las profecías, todo lo que el Antiguo Testamento manifiesta, nuestro Señor Jesucristo lo estaba dando a entender en ese momento. Y esto lo que nos enseña es que nuestro Señor Jesucristo no seleccionaba partes de la Escritura, no conservaba únicamente partes de la Escritura. Tampoco nos enseña que Cristo había venido a establecer leyes nuevas basadas en las preferencias humanas. Esto nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios completamente Cristo venía a revelárnoslas de acuerdo al corazón que tenía la Escritura. Ahora, la palabra abrogar significa derribar, desmantelar, anular. Y esta palabra es la misma palabra que se utiliza para describir la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes? El templo de Jerusalén quedó completamente destruido, tal y como el Señor Jesucristo lo había manifestado. Él les había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, y cuando los romanos llegan al templo de Jerusalén en la invasión, queman el templo, y como tenía mucho oro el templo, empieza a derretirse, se mete entre las piedras, y eso hace que los romanos quiten todas las piedras del templo buscando el oro, tal como el Señor lo había dicho, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y esta es la palabra que se utiliza para la destrucción de ese templo, la palabra abrogar. Pero aquí el Señor Jesucristo niega explícitamente cualquier idea de que su venida y su enseñanza indicara una demolición del orden implementado por Dios en su ley. Y aquí, hermanos, vamos a encontrar cómo se confrontan dos errores muy comunes en la interpretación de la ley. Número uno, el legalismo. El legalismo es aquello que usa la ley para justificarse. Ese es el legalismo. Cuando se imponen leyes que no tienen nada que ver con la ley de Dios y lo hacen para justificarse o para ganarse la salvación o la santidad, eso se le llama legalismo. Y esos eran dos errores que nuestro Señor Jesucristo confronta en esta declaración. El segundo error es el antinomianismo. Es una palabra rara. Pero el antinomianismo es una enseñanza que afirma que la ley de Dios ya no tiene valor para el creyente. Aquellos que dicen, yo ya no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia, y lo utilizan para infringir la ley, eso se le llama antinomianos. Y aquí el Señor Jesucristo dice, no, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Así que el antinomianismo es una doctrina errónea que se enseña en muchas iglesias. Que dicen, yo ya no tengo por qué cumplir la ley porque yo estoy bajo la gracia y no bajo la ley. No es lo que indica la Escritura. No lo vamos a ver ahorita, pero no es lo que indica la Escritura. Y aquí lo que hace el Señor Jesucristo es rechazar ambos extremos. Rechazar el legalismo y rechazar el antinomianismo. Tenemos también en este versículo el verbo cumplir. Dice, yo he venido a cumplir, dice el Señor Jesucristo. Y el verbo cumplir significa llenar todo completamente. Significa llevar a su meta, completar su propósito. Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo es no únicamente obedecer la ley, sino que Él está llevando la ley a una intención final. Porque en el Señor Jesucristo se cumplió la ley
de manera triple. Primeramente, vemos que todas las promesas y tipos apuntan a Él y se cumplen en Él. En segundo lugar, Cristo vivió la perfecta obediencia que la ley demanda. Y en tercer lugar, Cristo carga la maldición de la ley en la cruz por todos los transgresores. Y es de esta manera que la ley de Dios entonces no queda anulada. La ley de Dios queda cumplida. Aquí la justicia de Dios no queda menoscabada, sino que queda satisfecha. Tenía que haber un pago del ser humano por haber infringido la ley de Dios. Dios no podía dejar sin castigo el pecado del ser humano. Pero como el ser humano no podía pagar, no podía satisfacer esa justicia de Dios, es por eso que el Hijo de Dios, Cristo, vino y pagó para que la justicia de Dios quedara satisfecha. Eso es el sacrificio de Cristo, hermanos. El sacrificio de Cristo fue para que lo que nosotros teníamos que pagar y no podíamos, Él lo hubiera pagado hacia el Padre. Jesús no pronuncia este versículo, hermanos, para iniciar un debate académico. No lo hace para que los judíos comiencen a debatir con Él. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este discurso es preparando el corazón de sus oyentes. Lo que va a hacer aquí Él es que establece una base firme antes de profundizar en la ley en los siguientes versículos. En el Sermón del Monte vamos a ver a continuación cómo Él comienza a hablar acerca de la ley, pero comienza a profundizar en ella, a llegar al corazón verdadero de la ley. Vamos a ver cómo Él dice, ustedes oyeron, no matarás, pero yo os digo, y no estaba cambiando Él la ley, estaba llegando al corazón mismo de la ley. No a la cuestión externa de la ley, a lo que los fariseos y escribas entendían como la ley. Así que el mensaje aquí es claro de nuestro Señor porque nos dice que la ley revela la justicia de Dios. Pero únicamente Cristo puede cumplirla plenamente y es de esa manera que nos da el acceso al reino. Y es por eso que nosotros no debemos ver la ley como una escalera que nos lleva al cielo, en donde cada peldaño de la escalera son nuestras buenas obras, porque de esa manera nosotros no lo vamos a lograr. Nuestras buenas obras no nos van a llevar al cielo. Nosotros debemos de ver la ley como un espejo que nos lleva a Cristo, porque Él sí puede llevarnos al cielo. Nosotros no, nuestras buenas obras no nos llevan al cielo, Él sí puede llevarnos. Dice Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta expresión inicial que dice el Señor, de cierto os digo, lo que hace es introducir una declaración solemne. En el discurso judío del primer siglo, los rabinos siempre mencionaban profetas para validar sus enseñanzas. Siempre decían, como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta Ezequiel, pero aquí Jesús no está apelando a una fuente externa. Aquí lo que está haciendo Jesús es presentando una afirmación como definitiva. Él no tenía necesidad de apelar a una fuente externa porque Él es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Él no tiene necesidad de que alguien sea testigo de lo que Él diga, porque de Él procede la ley, de Él procede la palabra. En Mateo 7:28 nos dice que la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Cristo es el único que tenía autoridad para enseñar la palabra, porque de Él procede la palabra. Dice el versículo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Y en el lenguaje judío, mencionar el cielo y la tierra equivalía a hablar del orden creado completamente, es decir, todo. Todo lo que Dios había creado era el cielo y la tierra. Y decir hasta que pasen era una manera que tenían ellos de afirmar que mientras exista el mundo tal y como lo conocemos, eso era lo que significaba aquí. Hasta que pasen el cielo y la tierra significaba mientras exista el mundo tal y como es. Es una manera muy firme, muy enfática de decir que algo nunca va a cambiar ni se va a debilitar. Hasta el fin de los tiempos, la ley nunca va a cambiar ni tampoco se va a debilitar. Por eso aquí el Señor Jesucristo coloca la ley en un plano sólido, en un plano de tal solidez que el universo tendría que desaparecer antes que la ley de Dios pierda su vigencia. La idea no es que la creación pase primero, la idea es que la ley, que es inconcebible que la ley de Dios pase en todo el tiempo, mientras dure el cielo y la tierra. Cuando el Señor Jesucristo dice hasta que pasen el cielo y la tierra, lo que está diciendo es que la palabra de Dios es tan firme que resulta más fácil el colapso y la destrucción del universo que la pérdida de validez de la ley. Y esto lo que nos da a nosotros nos enseña una expresión certera, una permanencia y una seriedad absoluta, lo cual nos invita a nosotros a tomar la enseñanza con un gran peso espiritual, con el máximo peso espiritual que se debe de tomar el conocimiento de la ley. Dice además el versículo, ni una jota ni una tilde. La jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. En hebreo se llama yod, es una letra muy pequeña, pero a pesar de que es una letra muy pequeña, casi imperceptible, es muy esencial para distinguir palabras, así que tiene valor. Y la tilde es un pequeño trazo que marca diferencia entre palabras similares entre sí. Por ejemplo, nosotros conocemos la N y conocemos la ñ. Si vemos una N que no tenga la rayita arriba, sabemos que es una N. Pero si vemos una N que tiene una rayita arriba, entonces ya cambió a una ñ. Así es de que la tilde no es una letra, no es una letra completa, sino que es un detalle gráfico mínimo, pequeñito, pero tiene valor. Y es con esta frase que Jesús está afirmando que ni el elemento más pequeño e insignificante de la ley pierde su validez. La revelación divina no se sostiene solo en los grandes principios generales de la ley, sino también en cada pequeño detalle. Toda la ley. No hay cosas pequeñas que no tengan validez en la ley. Segunda Timoteo nos aclara esto, segunda Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. No la que a nosotros nos agrade, no la que nos convenga, toda la criatura es inspirada por Dios. A veces lo que hacemos es tomarla únicamente lo que nos gusta o no nos gusta. No nos gusta tomar lo que nos confronta, nos gusta tomar lo que nos beneficia. Pero toda la ley es inspirada por Dios. Dice que no pasará de la ley. La expresión pasará significa desaparecer, quedar sin efecto o perder autoridad. Y lo que Jesús no nos está diciendo que la ley quede congelado sin desarrollo.
Jesús nos está hablando acerca, por el contrario, de la seriedad y la firmeza que tiene la ley. Porque cada parte de la ley tiene una función, cada parte de la ley apunta hacia un propósito. Ya lo vimos en el estudio de esta mañana. Cómo cosas que probablemente nos pasan a nosotros desapercibidas llevan un propósito. Así es la ley también. Cada parte de la ley lleva un propósito y la ley va a permanecer vigente hasta que ese propósito se cumpla. No antes, no después. Todo depende de Dios y de su perfecta voluntad. Por eso dice esto, hasta que todo se haya cumplido. Y cuando hablamos de que todo se haya cumplido, hablamos de llevar algo a su plenitud. Hablamos de realizar aquello que ya se había previsto. Hablamos de que la ley va a alcanzar su objetivo, el objetivo para el cual Dios la envía. Porque nada de lo que Dios ha revelado en su ley, ni lo más pequeño, pierde valor o autoridad hasta que cada uno de sus propósitos se haya plenamente realizado. Entonces lo que el Señor Jesucristo nos está haciendo ver aquí es que Él no minimiza la ley, al contrario, la está elevando. No está reemplazando la ley, la está llevando a su más alta consumación. Cuando el Señor Jesucristo dice ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, está declarando que la ley es plenamente confiable, intencional y orientada hacia un cumplimiento pleno. Que nada en la ley es accidental, descartable o sin propósito. Y este es un llamado para nosotros, hermanos, de tomar la palabra de Dios con la máxima seriedad y la máxima reverencia. No tomarla a la ligera. Cada parte de la ley para nosotros debería de ser tomada con mucha seriedad y con mucha reverencia porque es expresada por los labios de Dios. Dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este versículo inicia con una expresión que enlaza directamente lo que ya se ha afirmado. Hay una conexión lógica con los versículos anteriores. Jesús ha declarado que la ley no es abolida y que permanece íntegra a su cumplimiento. A partir de esa base, ahora extrae una consecuencia práctica. Si la ley de Dios es perfecta, si la ley de Dios tiene que tomarse con mucha seriedad o reverencia, entonces a partir de esa base ahora hay una consecuencia práctica. ¿Cuál es la actitud del ser humano frente a los mandamientos? Esto importa mucho, porque tiene implicaciones reales dentro del reino. No es tomada en vano. La manera en que uno reacciona, en que cada hombre reacciona ante la ley, es tomada muy en serio y tiene implicaciones reales dentro del reino. Aquí el Señor Jesucristo está introduciendo no un nuevo tema, sino aplicando lo que ya se ha establecido sobre la permanencia y la seriedad de la ley. Dice el Señor Jesucristo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Y el verbo aquí traducido como quebrantar implica relajar, aflojar o desatar. No solo se trata de violar la ley, sino que se trata de cómo nosotros no debemos de ser flexibles ni negociar con la ley. Porque lo que nos está apuntando el texto es a una disposición interna al corazón del hombre. Lo que nos apunta el texto nos está diciendo que ninguno que viole la ley, aun aquello que el ser humano considere pequeño,
queda exento de una responsabilidad. No existen, hermanos, mandamientos insignificantes cuando provienen de Dios. Incluso aquello que parece menor, que se nos hace de menor relevancia a nosotros, nos debe una completa obediencia hacia la ley divina. Y aquí no se trata solo de lo que se hace, solo de lo que hacemos nosotros. Aquí se trata también acerca de lo que nosotros transmitimos a otros. Por eso dice el Señor, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Porque no únicamente se trata entonces de lo que hacemos, sino qué transmitimos a los demás. La enseñanza no se limita únicamente a una instrucción verbal. No es lo que nosotros le digamos únicamente a la gente. Se trata de que nosotros realmente lo practiquemos. Debemos nosotros de incluir el ejemplo también. Se trata también de aquello que nosotros omitimos. Se trata de aquello que nosotros tomamos normalmente como una conducta. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que nosotros le compartamos el evangelio a otra persona con mucho conocimiento de la palabra si las personas conocen nuestro carácter? Un carácter completamente contrario a lo que nosotros estamos predicando. Debemos de preguntarnos nosotros cuando compartamos el evangelio, ¿realmente nosotros practicamos lo que predicamos? Porque no se trata, como dice aquí, no se trata únicamente de nuestra instrucción verbal. Se trata de aquello con nuestro ejemplo. La gente se da cuenta, hermanos, si realmente nosotros actuamos conforme a lo que predicamos. La gente se da cuenta cuando nosotros omitimos aquellas cosas de la ley que no nos parecen para nosotros. La gente se da cuenta cuando nuestra conducta es más dada hacia las cosas del mundo que hacia las cosas de Dios. Y es por eso que la gente no toma en serio la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, por causa de vosotros mi nombre es blasfemado entre las naciones. Porque no reflejamos aquello que nosotros estamos compartiendo. Cuando el Señor Jesucristo dice muy pequeño será llamado en el reino, no nos está hablando de perder la salvación. La salvación no se pierde. Si Dios ya le dio a usted la salvación, usted no la pierde. Pero sí se trata de una persona que es muy poco valorada dentro del reino. Qué triste es, hermanos, que el Señor Jesucristo nos llamara de esa manera. Que nos llamara a ser muy pequeños dentro del reino de los cielos. Sería una tristeza realmente para nosotros si pudiéramos escuchar la voz audible de Cristo y decirnos, tú eres muy pequeño en el reino de los cielos. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos esto. Sin embargo, al estar menospreciando la ley, al estar enseñando la ley y estarle enseñando con un mal ejemplo, hermanos, eso es lo que estamos nosotros consiguiendo. Entonces no se habla de perder la salvación, sino de una persona valorada muy poco dentro del reino. Jesús dice que quien trata los mandamientos de Dios como algo secundario o los minimiza y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado espiritualmente insignificante. ¿Qué palabra más dura, hermanos? Alguien insignificante. Aunque pertenezca al reino, es una persona insignificante. No queda excluido del reino, pero tiene muy poca estima espiritual a los ojos de Dios. Son palabras duras, hermanos, pero son palabras de Jesús. Sin embargo, el contraste de esto, el contraste positivo es lo que el Señor dice, y el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y esto significa que la verdadera grandeza en el reino de los cielos se reconoce
en quienes viven los mandamientos de Dios y los transmiten fielmente a otros. Esa es la grandeza en el reino de los cielos. Vives realmente la ley de Dios y la transmites fielmente a otros. No es que la transmitas fielmente únicamente, no es que le recites toda una carta del Evangelio, no es que le recites un llamado a aceptar a Cristo, es que lo vivas realmente, pero que lo transmitas también. Hacer los mandamientos, cumplir la ley, lo que nos hace es llevarnos a llevar una vida coherente con lo que nosotros enseñamos. Pero enseñarlos ya es una influencia responsable, ya hay una responsabilidad de nosotros hacia qué estamos enseñando. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la autoridad espiritual nace de la obediencia vivida, no solo del conocimiento, no solo de la posición. Usted puede tener mucho conocimiento, pero ¿cómo está viviendo su vida ante Cristo, ante Dios? No importa la posición que usted tenga en una iglesia, no importa lo que usted sirva en una iglesia, ¿cuál es la obediencia que usted vive hacia las cosas de Dios? En una forma sintetizada, grande en el reino de los cielos es quien obedece la voluntad de Dios y la refleja con su vida y con su enseñanza. Y dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo significa que la justicia meramente externa, una justicia religiosa, no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Jesús enseña que no basta con cumplir normas o aparentar piedad como lo hacían los escribas y los fariseos. Este versículo señala que Dios exige una justicia más profunda, que no se limita únicamente a una conducta visible, sino significa a cómo está tu corazón ante Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios por religión o por apariencia. Se entra al reino de Dios por una justicia real y transformadora que va más allá de lo externo. El corazón es el que Dios ve. Dios ve nuestro corazón, hermanos. No llevemos una máscara nosotros de cristiandad, de cristianismo. Tengamos un corazón realmente entregado al Señor. Al escuchar esas palabras de Jesús, todos quedamos en el mismo lugar. Nosotros quedamos delante de un Dios santo que exige una justicia perfecta. La ley de Dios nos muestra que no hemos cumplido, que hemos fallado nosotros en pensamiento, en palabras y en acción. Ninguno de nosotros puede entrar en el reino de los cielos confiando en su propia justicia, no se puede. Sin embargo, hoy el Evangelio nos anuncia una esperanza gloriosa, que Jesús cumplió la ley en nuestro lugar. La obediencia que Dios demanda, Cristo la vivió perfectamente. Y la condena de la ley que merecía nuestro pecado, Él la cargó en la cruz. Es por eso que Dios ofrece perdón completo y justicia perfecta a todo aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio. Así que si tú, amigo, estás hoy aquí o estás escuchando esta predicación y no has entregado tu corazón a Cristo, Jesús te está llamando directamente a ti. No te llama a ser mejor en tus propias fuerzas, sino que te llama a venir a Él. Te llama a dejar la confianza en tus obras, en tu religión, en tu moral y a poner toda tu fe en Cristo. Si tú nunca has rendido tu vida a Jesús,
Hoy es el día de salvación. Si has vivido confiando en una fe externa, sin un corazón transformado, el llamado también es para ti, hermano. Arrepiéntete, cree en el Evangelio, vuelve a recibir ese mensaje del Evangelio. Cree en el Evangelio y recibe una vida nueva. No creas que porque participas en la iglesia, tú ya has tenido una transformación. Ve, refléjate. La justicia que supera a la de los escribas y fariseos solo se encuentra en Cristo. Y Él está dispuesto a darte esa justicia hoy. No seas como los escribas y los fariseos, que creían que por su apariencia ellos ya entraban en el reino de los cielos. Y Jesús los confronta y digan, no, si tu justicia no es superior a eso, no vas a entrar al reino de los cielos. No te confíes en tus obras. No endurezcas tu corazón. Ven a Jesús, cree en Él. Descansa en su obra perfecta y comienza una vida nueva, no para ganar el favor de Dios, sino porque tú ya has sido alcanzado por tu gracia. Quizá en este momento Dios está tocando tu vida y te preguntas, ¿cómo puedo hacer para entregar mi corazón a Cristo? Yo he escuchado mucho el mensaje del Evangelio, pero no sé cómo hacerle para entregar mi corazón a Cristo. Y yo quiero pedirte que si tú tienes ese deseo, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, inclines tu cabeza y repitas una oración conmigo. Esta oración no es para salvación, porque únicamente Cristo salva. Esta oración te sirve únicamente como una guía que te lleva a clamar a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú has sentido que este mensaje es para ti, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y repitas conmigo esta oración. Bendito Padre, reconozco que tú eres santo y que tu ley es perfecta. Hoy confieso que no he cumplido tu voluntad y que no puedo salvarme por mis propias fuerzas. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien cumplió la ley en mi lugar y llevó en la cruz el castigo que yo merecía. Hoy me presento ante ti arrepentido de mis pecados y pongo mi fe únicamente en Jesús. Renuncio a confiar en mi propia justicia y recibo por fe la justicia perfecta de Cristo. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y mi Señor. Transforma mi corazón. Dame una nueva vida y enséñame a obedecerte por amor y gratitud. Hoy descanso en tu gracia y expreso desde adentro de mi corazón que mi esperanza está solo en ti. En el nombre de Jesús te lo pido.